Bueno, buenas tardes a los dos, Miguel Canalejo, Gorka Maneiro. Eh, bueno, nos ha parecido que tenía interés el hacer este podcast sobre la salida de Ferrovial, de su traslado de la sede social de Madrid a Holanda. Bueno, es un tema que ha sido muy polémico y yo creo que tiene interés en que lo tratemos con Miguel Canalejo, empresario de mucho prestigio, ¿no? Con un currículum de los que hay pocos. Así muy brevemente, conozco a Miguel toda mi vida y por lo tanto sí, conozco sus pasos. Ha sido presidente de Union Carbide en España, de ITT, de Alcatel, ahora de Nazca, Pago de Larrainzar, que es la bodega suya familiar. Ha sido consejero de más de 20 empresas muy importantes, ¿no? Ha sido consejero de Telefónica, de Airtel, es consejero de Orange. O sea, Miguel es un peso pesado de la economía y de este país, miembro del Círculo de Empresarios, de su junta directiva varias veces. En fin, es una persona absolutamente extraordinaria. Gorka es también con formación económica, pero le conocemos todos como un expolítico de UPyD, el Partido Socialista, politólogo, escritor. Ha escrito cosas interesantes, ¿no?, sobre la izquierda, la visión de la izquierda que él entiende. No lo ha sido fácil para Gorka porque es un constitucionalista, un patriota, ¿no? Yo llamo un patriota, ¿no? Y eso en San Sebastián no es tan fácil, o Guipúzcoa, ¿no?, diría yo. Ni en ningún lugar del País Vasco ni Navarra, ¿no? Articulista en medios, escribe continuamente y hemos hecho muchos, Gorka y yo hemos hecho muchos podcasts, ¿no? En fin, nos entendemos y hemos debatido cosas muy interesantes. Bien, voy a hacer una introducción de un minuto sobre el tema ferrovial y a partir de ahí empezamos a charlar los tres tranquilamente. Bueno, Ferrovial anuncia que quiere trasladar su sede a Holanda para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York. Es una empresa global, una empresa multinacional española y que quiere cotizar en el New York Exchange, la Bolsa de Nueva York, y que entiende que solo tiene que hacer desde Holanda y que no lo puede hacer desde España. Introduce en su primera comunicación dudas sobre la seguridad jurídica en España, lo cual se organiza un lío importante en la sociedad, en el gobierno, y luego eso lo retiran, ¿no? Dicen, no, no es un problema de seguridad jurídica, sino simplemente que por nuestra actividad pues queremos cotizar en Nueva York. Eso nos va a dar posibilidades de financiación que no nos puede dar ninguna otra bolsa del mundo para poder seguir nuestro crecimiento, ¿no? El gobierno dice que no es necesario irse. Cuando digo irse me refiero a la sede social para poder cotizar, o sea, que puede cotizar en la Bolsa de Madrid y la Bolsa de Nueva York, si bien es cierto que no hay ninguna empresa que cotice en las dos, no hay ninguna, y que según yo he podido saber de gente incluso, en fin, muy cercana o hiper cercana a Ferrovial, se necesitaría legislación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, no sería imposible, pero se tendrían que dar algunos pasos que no se han dado nunca. Bien, introducido esto así, no sé si bien o mal, y habiendo dicho cuatro cosas vosotros, oye, pues cualquiera de los dos, empecemos a charlar, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, venga, le doy la palabra a Miguel por senior de Gorka, que es un jovenzuelo. Bueno, a ver, Joaquín, muchas gracias. Yo, por hacer el titular, ¿no? Mi posición, mi visión del tema es que Ferrovial ha tomado una decisión coherente con su estrategia empresarial y el gobierno ha sobrereaccionado y ha actuado de una manera desproporcionada. Esa sería mi enunciación del tema. Y luego, si queréis, pues me explico, ¿no? Bueno, me parece porque así empezamos por un titular. Y pues mira, pues pido también el mismo titular para Gorka. ¿Tú cómo lo ves así en pocas palabras y luego vamos profundizando? Sí, yo creo que el resumen es el que ha planteado Miguel de manera muy sencilla, ¿no? Hay veces que en política y en general en la vida no hace falta decir grandes cosas o hacer grandes análisis, ¿no? Sino tener cierto
cierto sentido común. Entonces, esto es lo que a mí me parece del asunto, que la empresa ha tomado la decisión que consideraba legítima y legal y que el gobierno tiene que respetarla y que el gobierno lo que no puede hacer es insultar a ningún ciudadano español y tampoco a ninguna empresa ni a ningún empresario por razones electorales, al fin y al cabo, por razones demagógicas, ¿no? Yo me quedaría con eso, respetar la decisión de la empresa y el gobierno lo que tiene que hacer es respetar y tomar las medidas que considere en relación a la gobernanza del país para defender el interés general y en ningún caso insultar a empresarios concretos, ni a empresas, ni a ciudadanos. Muy bien, oye, pues ya siguiendo esto, pues yo también uso mi titular y ya profundizamos. Bueno, para mí es una decisión, es una empresa privada, los dueños de la empresa son los accionistas son los que son, la familia del Pino controla la sociedad, tiene prácticamente un tercio del capital en la familia y por tanto son soberanos para tomar las decisiones que quieran, han tomado una decisión acorde con su estrategia empresarial, yo también tomo ese titular. No me gustó la referencia a la seguridad jurídica, eso hace mucho daño, eso, fíjate, aunque fuera verdad que no lo es fundamentalmente, yo creo que eso no se puede decir, no lo debía haber dicho y la prueba de ello es que lo retiro. Y luego yo voy a introducir un tema para hablarlo luego, pero está el tema que yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, pero yo lo digo, que es el patriotismo económico, ¿no? Yo, bueno, para mí hay un punto ahí, para mí hay un punto ahí. Miguel, pues si quieres, vamos profundizando sobre los temas que ya has titulado, analicemos un poquito más. A mí me gustaría empezar por algo básico, que es entender cuál es la misión de una empresa en una economía de mercado y explicar un poco el porqué de la estrategia de Ferrovial y el porqué de esta decisión, ¿no? Entendiendo que algunos de los oyentes de este podcast no tienen conocimientos económicos, ¿no? Y aunque de una manera sencilla espero que se entienda, ¿no? Vamos a ver, la misión fundamental de una empresa es crecer rentablemente de una manera sostenible. Es decir, crecer rentablemente, porque si no se gana dinero es insostenible y a largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, si definimos esa como la misión de una empresa, lo primero que habría que acordar es que Ferrovial es una empresa española de enorme éxito, porque es una empresa que se creó en los años 50 por Rafael del Pino padre, al que tuve el placer de tratar y de conocer, como una empresa constructora española de tamaño mediano y que desde entonces ha venido creciendo de manera interrumpida y de manera rentable. Entonces llega un momento en que esa empresa española, en el devenir de su historia, que tenía un producto que era la construcción, diversifica hacia productos menos cíclicos, pues la construcción es un negocio de carácter cíclico, que depende mucho del crecimiento económico general, y empieza a desarrollar know-how, conocimiento sobre otros sectores menos cíclicos y que además tienen más margen. Primero empieza en el negocio de las concesiones de autopistas, después evoluciona hacia el negocio de la gestión de aeropuertaria, que son negocios que requieren mucha más inversión que la construcción, porque son negocios a largo plazo, pero que tienen unos márgenes muy superiores a los de la construcción. Y pasado un cierto tiempo, con esa nueva estrategia de productos, llamémoslo así, se da cuenta que el mercado español ya no es suficiente para mantener su estrategia de crecimiento y se decide internacionalizarse, como muchísimas empresas españolas, afortunadamente, que están en ese proceso con gran éxito de internacionalización de sus negocios. Y empieza por vender esos 3 productos básicos, la gestión aeroportaria, por ejemplo, en Heathrow, el aeropuerto más importante de Europa, la lleva Ferrovial, ganada en concurso público, compitiendo con las mayores empresas constructoras del mundo, ¿no? Y después lleva el negocio concesional de autopistas
a Estados Unidos y Canadá, donde se dan las licitaciones más importantes del mundo y donde luego, de nuevo, tiene que competir con las mayores empresas mundiales de su sector. Y tiene éxito, y triunfa, y crece. Y hoy el 90% de su negocio lo tiene fundamentalmente en los países anglosajones, entre Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que Ferrovial ha culminado con éxito su estrategia de crecimiento empresarial. Entonces, ¿qué pasa con cómo se financia eso? Pues las concesiones de autopistas y la gestión aeroportuaria son contratos a 20 años, se financian primero con capital, después con créditos, y se ganan con una reputación impecable. Entonces, es absolutamente coherente desde el punto de vista de una estrategia empresarial que al final se pongan la organización y los recursos donde están los mercados. Si tus productos te llevan a unos mercados que son los anglosajones, lo lógico, lo coherente es que tu organización, tus personas y al final tu capital esté donde están tus mercados, ¿no? Por eso llega un momento en que es ineludible. El éxito les lleva necesariamente a tener que cotizar en Wall Street. Y Holanda es un paso intermedio, no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a Wall Street sin abandonar Europa, ¿no? En un entorno más conocido y más accesible, ¿no? Entonces yo esto lo veo como una historia de éxito de la que tendríamos que alegrarnos todos. No lo veo como un problema, sino al contrario. Es como un actor español que gana el Oscar de Hollywood. Oye, por supuesto que me alegro mucho que gane el Goya, pero si además gana el Oscar de Hollywood, a más, ¿no? O un español que gana la chaqueta verde en Augusta. Yo como español me enorgullezco de eso. Y lo que me parece sorprendente es que no se valoren las cosas así, porque esto es el fin al que debería pretender cualquier empresa constructora española. ¿O qué es lo que queremos? Lo contrario. Una empresa que no es capaz de crecer y que sí, que mantiene su sede en España, pero que vende la 10ª parte que Ferrovial, porque no es capaz de hacer lo que ha hecho Ferrovial. O sea que esa es la primera parte de mi análisis. Yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Otra cosa es, como dices tú, hayan cometido errores. Para mí han cometido 2 errores. Uno en el timing y otro en la comunicación. Han cometido un error en el timing, porque yo creo que, conociendo este gobierno, tenían que haber anticipado la reacción que se ha producido o algo parecido. Porque este gobierno ha reaccionado ya en contra de algunos de los empresarios más notables de este país. Estoy pensando para mí el número 1, que es Amancio Ortega, que es inconcebible que se pueda criticar desde el gobierno de España a Amancio Ortega, pero también a Botín o a Sánchez Galán, que son 2 de los empresarios de más éxito a nivel europeo, no digo solamente a nivel español. Por lo tanto, que había una reacción negativa del gobierno a una decisión en este momento particular, porque es el momento de las elecciones. Yo recuerdo en mi época de empresario que tenía que reestructurar, y ya sabes tú que tengo una historia que me ha tocado lidiar con huesos muy duros de roer, he tenido que reestructurar. Por supuesto, jamás reestructurado en época electoral, porque es imposible llegar a acuerdos con el gobierno, con los sindicatos, etcétera, en época electoral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el momento elegido para anunciar esto, que se podía haber anticipado que iba a provocar una subreacción, pues no ha sido el ideal. Se podía haber hecho 3 meses antes o 3 meses después. Y el segundo problema ha sido la comunicación. Yo creo que no han valorado suficientemente la reacción que se iba a producir. Yo creo que la primera comunicación fue manifiestamente mejorable, ¿no? Pero bueno, eso sería mi valoración de, digamos, la parte que le corresponde a Ferrovial de esta historia, ¿no? Y luego, si queréis, entro en la valoración de la actuación del gobierno, ¿no? Muy bien, Miguel. Gorka, ya te he dicho que Miguel era un tipo bastante brillante. Ya has visto que ha hecho un análisis profundo y de un sentido común absoluto, ¿no? Que esto lo entiende cualquiera, aunque no esté involucrado en el mundo de la empresa. Gorka, ¿quieres desarrollar algo? No, efectivamente, no, la claridad con la que se ha expresado Miguel, perfectamente entendible por cualquier ciudadano, ¿no?
Es decir, que es lo que yo escribí en su momento, cuando escribí sobre la cuestión, un artículo breve, pero que venía a decir lo que ha venido expresando Miguel. Es decir, esta empresa ha hecho bien su trabajo, ha tenido éxito a lo largo de su vida. Además, ha cumplido la ley, no ha engañado a nadie, ha cumplido la legalidad vigente, no se le puede acusar de hacer trampas, ni de cometer fraude, ni cosa parecida. Y ha tomado una decisión legítima y legal, seguramente natural, como explicaba Miguel, ¿no? Teniendo en cuenta el objeto social de la empresa, pues de manera natural ha tomado una decisión que tocaba tomar en ese momento, ¿no? Con lo cual, más allá de los dos errores que apunta Miguel, creo que acertadamente, pues es algo perfectamente entendible por los ciudadanos. Otra cosa es que hubiera hecho trampa, que hubiera cometido fraude, que hubiera tenido un mal comportamiento, pero yo creo que una empresa, desde su nacimiento, lo que se le pide es que tenga éxito, que cumpla la ley, que respete los derechos de los trabajadores, que pague sus impuestos, etcétera. Otra cosa es que el gobierno no estuviera de acuerdo pues, con la fiscalidad que pagan las empresas. Lo que tiene que hacer es, a partir de ahí, modificar la legalidad vigente, buscando los acuerdos necesarios en el Congreso de los Diputados y cambiar, si considera que tienen que pagar más impuestos, que los incremente. Si considera que tiene que cambiar algún tipo de ley, que lo haga, que lo plantee en el Parlamento. Así funciona la democracia, pero una empresa no es una ONG. Y, por cierto, yo creo que a nadie se le puede pedir ser patriota. Está bien serlo, está bien velar por el interés general, que es lo que debería hacer un gobierno, pero un ciudadano lo que tiene que hacer es cumplir la ley y a partir de ahí, pues, en fin, tener un buen comportamiento, digamos, ¿no? Y una empresa, pues, parecido. Pero pedir patriotismo, digamos que es algo que va más allá, ¿no? Yo a una empresa no le pido, no le exijo patriotismo, le exijo que cumpla la ley. Tampoco considero yo, como a veces suele plantearse, que los empresarios sean almas angelicales que buscan lo mejor para el país o crear empleo y crear riqueza. Bueno, habrá de todo, ¿no? Yo creo que lo que tratan de hacer es salvaguardar los intereses de la empresa, salvaguardar los intereses de los accionistas, tratar de que esa empresa dure en el tiempo, que no desaparezca, que le vayan bien las cosas. Eso es lo que se pretende, lo que pretende un empresario o una empresa, ¿no? O sea, no considero que sean almas angelicales y tampoco considero que tengan que ser patriotas. Lo que tienen que hacer, eso sí, es cumplir la ley, que creo que esta empresa pues la ha cumplido en todos sus extremos. Sí. Bueno, yo creo que ha habido un patinazo estoy con vosotros dos, ¿no? Un patinazo en la parte política, ¿no? La parte política, o sea, Ferrovial es sistémica, ¿no? Como se dice en la banca, ¿no? Banco de Santander, BBVA, son sistémicos. Aquello que pasa en esas entidades afecta al conjunto, afecta al país, afecta al mercado. Ferrovial es sistémica, ¿eh? Y políticamente así se va a ver. Vamos a ver, en una España donde ayer lo hablábamos en otro podcast que hicimos que sale el domingo, hablando de Josep Piqué, In Memoriam de Josep Piqué, que lo vamos a sacar el domingo. Ayer hablábamos del triste destino de los españoles que a la hora de votar tienen que votar entre extrema izquierda junto con nacionalistas, populistas, separatistas y Bildu, que esa es ya otra tribu, es otra categoría, y extrema derecha. O sea, es decir, a los españoles se les atribuye el triste destino de decir, ¿usted qué le gusta? ¿A usted qué le gusta? ¿Estar a 20 grados bajo cero o a 45 grados sobre cero? Oiga, no, yo quiero estar a 22. No, eso no. ¿Usted es español? Pues entonces tiene que estar usted o a 20 bajo cero o a 43 grados sobre cero, ¿no? Esta es la política española. ¿Por qué? Porque el que vota al PSOE va a tener que tragar lo que se ha tragado de la sedición, de lo que se ha tragado de la malversación, del sí es sí, en fin, el solo sí es sí, en fin, es una cosa, ¿verdad? Inaudita. Y por el otro lado, pues veremos experiencias también y que empecemos con la inmigración, que la violencia
se le llama violencia en el seno de la familia, el europeísmo sí, pero no, en fin, todas esas cosas, ¿no?, que se verán, que las vamos a ver. Entonces tenemos que decidir entre ambas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque para mantener esos dos gobiernos, del PP o del PSOE, tienen que, digamos, tragar si quieren seguir. Bien, entonces, en esa realidad, que es la política actual, entonces, ¿qué pasa? Organizas esta historia ahora, como dices Miguel, no esperas unos meses a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que pues que se lanzan los populistas rápidamente, ¿no?, del gobierno a decir que, oiga, ustedes han hecho el dinero con España y ahora se largan. Han hecho el dinero con España, sí, con las concesiones que le ha dado España y tal. Oiga, no, perdone, yo el dinero, yo habré nacido así, pero lo que he tenido es una historia de éxito, que he crecido y que he sido capaz de competir en una serie en otros países, y además que ahora me dedico a otra cosa. Me dedico a otras cosas que, como explicaba Miguel, no son cíclicas, sino que son estables, ¿no? Son estables, requieren mucha inversión, pero son estables en cuanto no son tan cíclicas, ¿no? Bueno, eso yo creo que es una metedura de pata que no se entiende y que no era el momento para nada. Yo en eso coincido. Miguel, si quieres seguir con tu análisis Bueno, de yo creo que, vamos a ver, parte yo creo de que la actuación del gobierno solo se entiende la reacción del gobierno. como dice Gorka, porque estamos en periodo electoral, ¿no? Y es un periodo en una sociedad que está no tan polarizada como la política. Yo creo que están mucho más polarizados los partidos políticos que la sociedad española, afortunadamente. Pues esto se ha encontrado como un motivo para organizar un follón. Se ha convertido durante un tiempo pues en el gran tema de debate político a nivel nacional. Algo que era una decisión empresarial perfectamente explicable como lo he hecho antes. Pero el primero que sobre reacciona es el presidente del gobierno. El primero que sale diciendo que Ferrovial, lo que no, además personaliza, dice el presidente de Ferrovial, don Rafael del Pino, no quiere pagar el impuesto de las grandes fortunas que acabamos de anunciar. Empieza por ahí, no criticando la decisión de la empresa, sino ya presuponiendo el interés personal de un señor que es el mayor accionista, pero que no tiene, creo, el 20% o el 25% de la sociedad, ¿no? O sea, es minusvalorar al gobierno corporativo que tiene esta compañía cotizada, a los accionistas, a todo Quisque, ¿no? Eso para empezar. Después, a partir de ahí, salen Calviño, Belarra, todos los demás miembros del gobierno, cada uno haciendo una descalificación diferente, llamando a... Pues Belarra le llamó pirata, Calviño le llamó desleal a la nación, falta de compromiso, sin entrar en el fondo del tema. Y cuando ya entran en el fondo del tema, lo desvirtúan. Ya no solamente es que este señor no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas, que por cierto, él ha dicho que no tiene ningún interés en salir de España, que va a seguir pagando sus impuestos personalmente en España, ¿no? Sino empiezan a hablar de pues, que la compañía lo que pretende cotizando en Holanda es pagar menos impuestos, que no hay motivación económica para este movimiento empresarial, y ponen en marcha las instituciones contra los accionistas y contra la compañía. O sea, involucran a la CNMV, involucran a la Bolsa Española y finalmente incluso involucran a la agencia tributaria. Eso es lo grave. Eso es a muy mí me parece gravísimo. Y al final escriben una carta a la compañía que filtran al país para que toda la opinión pública se entere de cuál es la posición del gobierno, que pretende que los accionistas en la Junta General la tengan en cuenta a la hora de tomar su decisión. Luego los accionistas tomaron la decisión que les correspondía, que fue abrumadoramente a favor de la tesis del Consejo de Administración. Todo esto es lo que yo creo que es absolutamente desproporcionado. O sea, y es lo que crea inseguridad jurídica, no la decisión de Ferrovial. O sea, la decisión de Ferrovial, como tiene esa explicación de coherencia empresarial, cualquier inversor profesional mundial la entiende perfectamente. Entiende perfectamente por qué se toma esa decisión. Lo que preocupa es la sobrereacción del gobierno. Eso es lo que preocupa a los inversores, no la decisión de Ferrovial, sino la poco ponderada actuación del gobierno español. Y yo creo que ahí, pues francamente,
han estado mal, porque esto se podía haber explicado perfectamente. Ferrovial va a seguir manteniendo su actividad en España, va a mantener el empleo en España, va a mantener sus impuestos, va a seguir pagándolos en España. No hay beneficio fiscal aparente en el traslado a Holanda, es algo absolutamente legal, como decía Gorka. Estamos en Europa, para bien, afortunadamente, y uno de los principios fundamentales de estar en Europa es la libertad de movimientos de capitales y de personas. O sea, y este señor, Pedro Sánchez, va a ser el presidente de Europa dentro de 3 meses. O sea, es que es incomprensible que reaccione de esta manera tan desproporcionada, ¿no? Y tan negativa para la imagen de España, porque yo creo que esto al final, todo este debate, al final perjudica la imagen de España ante potenciales inversores. Insisto, no por la actuación de Ferrovial, que es absolutamente lógica para cualquier profesional de este negocio, sino por la desajustada actuación del gobierno. Oye, Gorka, una pregunta. ¿Tú crees que hubiera sido inteligente por parte del gobierno decir, bueno, está bien, ustedes son globales, ustedes están funcionando en Reino Unido, bueno, están funcionando en muchos países, pero vamos, lo fundamental lo tienen Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, y ahí es donde, lógicamente, se tienen que financiar, y para eso, pues qué mejor que la bolsa de Nueva York, que es la bolsa más capitalizada del mundo, ¿no? Entonces, mire, vamos a hacer todo lo legalmente posible, porque no existe ninguna contradicción para hacerlo, es decir, que se puede hacer, y si hay que legislar, legislamos por parte de la institución o el organismo que sea competente, para que puedan seguir cotizando en España y en la Bolsa de Nueva York, en los 2 mercados. ¿Qué te hubiera parecido si hubieran hecho eso y eso quizás hubiera retrasado la decisión de ellos para ver si esto era posible, y si era posible, pues bueno, pues al final se conseguía el objetivo final que estaban buscando, que era cotizar en Nueva York? ¿Qué te hubiera parecido como gesto por parte del gobierno? No, me había parecido un planteamiento perfectamente razonable. Lo que pasa es que los partidos políticos en general y los gobiernos, especialmente cuando se acercan unas elecciones, pues no se comportan de ese modo. Utilizan los temas que existen en la palestra pública o incluso se inventan unos nuevos para tratar de sacar ventajas políticas en relación al resto de partidos políticos o en relación a posibles gobiernos futuros. Es decir, esa es la característica fundamental de los partidos políticos, especialmente en la España actual, ¿no? Es decir, es la demagogia, es el populismo, es la exageración, son los grandes titulares, es tratar de sacar rédito político. Es decir, claro, nosotros estamos tratando de analizar la situación desde un punto de vista razonable, sensato y lógico. Una decisión empresarial perfectamente lógica, somos europeos, la empresa puede moverse de un sitio a otro, no perjudica en el fondo al país, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende lo que se dice, es algo razonable, por supuesto, pero el partido político que está en el gobierno, por razones electorales, utiliza este tema concreto para hacer demagogia diciendo cosas que no se las creen ni ellos mismos, ¿no? Entonces dicen, pues, exageraciones, insultan, etcétera. Es la típica batalla que existe entre partidos políticos que ocupan un mismo espacio electoral. En este caso podría ser el espacio electoral ubicado en el centro izquierda, o en la izquierda o en la izquierda radical. Por eso, en fin, no tiene mucho sentido, digamos, se puede intentar analizar la decisión del gobierno muchas veces por razones, digamos, lógicas o entendibles por los ciudadanos. Se mueven en otros parámetros. Lo que les interesan son los votos y, por lo tanto, a partir de ahí, toman una serie de decisiones, realizan una serie de declaraciones, etcétera. Es muy llamativo, además, esto de que traten de, lo llevan ya haciendo mucho tiempo, ¿no? Que traten de diferenciar a buenos y malos españoles. A mí me parece algo muy feo, muy peligroso, pero sobre todo feo, de muy mal gusto, ¿no?
Es decir, aquí todos somos ciudadanos españoles, cumplimos las leyes, pagamos nuestros impuestos y esto de tratar de dividir a la sociedad continuamente, lo llevan haciendo años, especialmente Podemos, en buenos y malos, los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres, los que trabajan por el país y los que se lo llevan crudo. Esa insistencia en dividir a la sociedad con el único objetivo de sacar rédito político me parece algo muy feo. Y en fin, que se llame mal español a alguien que lo único que ha hecho en su vida ha sido trabajar, cumplir las leyes vigentes, cuando resulta que ese que llama mal español al otro está, en fin, gobernando con el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana, que quieren romper España, pues es realmente puro cinismo, ¿no? En fin, yo creo que lo importante es insistir en estas cosas que creo tan acertadamente habéis dicho vosotros y el propio Miguel, sin grandes, digamos, sin grandes exageraciones, sin grandes frases difíciles de entender, con el sentido común, con la razón, yo creo que se entiende, frente a los exabruptos de quienes se mueven por otras razones que a los ciudadanos realmente pues no nos deberían interesar. Muy bien, Borja. Hombre, a mí lo que me parece, Joaquín, es que yo, la lección que yo aprendería desde el punto de vista del gobierno... Ahí va yo. Es que yo creo que ahora, ¿qué lección aprendemos de esto como país? Bueno, pues yo creo Lo que de el Ferrovial gobierno... ya ha pasado. El Ahora, gobierno ¿qué debería... aprendemos como país y como gobierno, este u otro que pudiera venir, a raíz de esto? ¿Qué podemos sacar de positivo, vamos a Pues decir? vamos a ver, yo creo que el gobierno debería ponerse a trabajar inmediatamente en resolver los problemas que impiden a las empresas españolas cotizadas cotizar también con acciones ordinarias en Nueva York. No sé si es un problema legal, si es un problema puramente de acuerdos entre bolsas, es algo que tiene resuelto París, que tiene resuelto Londres, que tiene resuelto Milán, que tiene resuelto Ámsterdam, que lo tenga resuelto Madrid. Y eso, esa manifestación por parte del gobierno diciendo, señores, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para resolver este problema. Creo que sería lo mejor que podía hacer el gobierno. Porque, claro, como haya otra empresa española cotizada que en el futuro vuelva a hacer lo mismo, entonces ya es como la ley del sí, sí, ¿no? Sería absolutamente imperdonable, ¿no? Si es que queremos retener la sede social de las empresas españolas, que me parece legítimo y conveniente, y lo queremos retener aquí, lo que tenemos es que facilitarles el que no tengan que parar su proceso de crecimiento internacional. Pues ponte a trabajar, resuelve los problemas legales o técnicos o informáticos que haya y se acabó. Esa es la lección que yo creo que tendría que aprender el gobierno. Y yo creo que la lección que tiene que aprender el Ferrovial es que la próxima vez que se toque hacer tomar una decisión que pueda ser políticamente incorrecta, entre comillas, hay que medir muy bien los tiempos y reforzar la comunicación empresarial. Muy bien. Bueno, yo sobre este punto y luego ya le pido opinión a Gorka y cerramos, ya, porque ya llevamos más de 30 minutos. Bueno, yo creo que son dos lecciones, ¿no? Dos lecciones. Una la que acaba de decir Miguel, y por eso le hacía la pregunta a Gorka, que se pueda seguir cotizando en Madrid y que puedas cotizar también en la Bolsa de Nueva York. Eso no es contradictorio, o sea, no está prohibido. Lo que pasa, según me han dicho alguien, en fin, que lo han mirado bien, hoy no es posible, pero es una decisión política el hacerlo posible. O sea, no hay una dificultad en sí mismo, sino que es absolutamente regulable. Sencillamente hay que regular, luego legislar para que eso sea posible por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y algún organismo más. Por tanto, esa es la primera lección. La segunda es lo que no se puede hacer, que lo habéis comentado los dos, es ese señalamiento a empresas y a empresarios con nombre y apellidos, porque eso hace un daño tremendo. Claro, eso tiene, como dice Gorka, claro, en clave política
me viene bien porque tengo que subir los votos, porque me están diciendo las encuestas que con el sí es sí, el solo sí es sí, estoy bajando y tengo que salir ahora diciendo que 80.000 viviendas para el alquiler. Oiga, mire que las 80.000 son 9.000 solo. Bueno, bien, pero yo ya lo he soltado ya, ¿no? Entonces, claro, son otras claves, ¿no? Entonces, cada uno, pues si ponemos sentido común no entendemos, ¿no? Como decía Gorka, ¿no? Claro, el señalamiento te puede dar, qué bien, ¿no? Y le nombra, ¿no? A Mercadona, a Roche, y, oiga, mire usted, mientras el pueblo no puede comprar, usted se forra, ¿no? Y eso, pues hombre, eso pues, pero eso es terrible, ¿no? O sea, eso, yo creo que esas son las dos lecciones, hacer posible cotizar en las dos, y dos, jamás ese tipo de ataque para mejorar una encuesta, porque eso hace un daño a la empresa en general y al país, ¿no? Y ahí sí que empieza a ver las sombras esas de la seguridad jurídica. Claro, cuando un gobierno empieza a señalar, pues igual hay alguien que quiere entrar y dice, bueno, vamos a ver, oye, a ver si luego me van a mirar a mí de esa manera, ¿no? Yo diría que son esos dos puntos. Gorka, pues si quieres una intervención tuya sobre un poco las lecciones como país y si os parece, pues ya cerramos, creo que nos hemos expresado claramente y que cualquiera que nos escuche, pues oye, por lo menos entenderá nuestro punto de vista, ¿no? Bueno o malo, pero es el nuestro, ¿no? Gorka, ¿qué opinas? ¿Qué lección deberíamos sacar de esto como país? Pues el asunto es que estamos prácticamente continuamente aprendiendo lecciones, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años que no hacemos otra cosa que aprender lecciones y el problema es que a veces pues da la sensación de que no aprendemos, no tanto los ciudadanos, ¿no? Sino precisamente los partidos políticos o los gobiernos. Hay graves problemas en el país. En fin, el país no es tercer mundo, ¿eh? España es un gran país que tiene cosas muy buenas y es una de las economías mejores del mundo, por supuesto, pero tiene graves problemas y esos graves problemas que tiene lo tiene desde hace muchos años. Sin embargo, no terminamos de resolver ninguno de ellos, ¿no? Porque pasan muy rápido. Y a los diferentes gobiernos, especialmente este último, lo que le interesa básicamente es hacer publicidad y propaganda y no se resuelve nada. Como hemos visto, por ejemplo, últimamente con el tema de la vivienda. 5 años después presentan por fin una ley de vivienda para resolver un asunto que está siempre olvidado, ¿no? Y que parece que no interesa salvo en determinados momentos. O lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado autonómico en España, que tampoco se termina de resolver. O el problema de la educación. Son graves asuntos, grandes asuntos que no se terminan de resolver. Entonces a mí me da la sensación de que estamos continuamente aprendiendo lecciones, pero sin centrarnos en los grandes temas que realmente interesan a la gente, por la creación de empleo digno, estable, de calidad, tampoco, ¿no? Se van posponiendo las cuestiones porque estamos aquí en un juego cortoplacista, un juego político cortoplacista en el que se interesa únicamente las próximas elecciones. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Escucharos a vosotros, dos personas empresarias que se han dedicado al asunto durante toda su vida. Y entonces yo, como he vivido algo, al menos la política, pues digo, ostras, es que la política muchas veces es así, ¿no? Yo he vivido en el Parlamento Vasco pues 7, 8 años y he visto que los partidos políticos se mueven por estas cuestiones. Es decir, que presentan una iniciativa, presentan otra, o votan una cosa, o votan la contraria, únicamente por razones electorales, que no hay mucho más allá detrás, más allá de que cada partido supuestamente tenga sus grandes ideas y su ideología. Muchas veces el funcionamiento es simplemente ese. Y luego bajan a la cafetería y te dicen, sí, Gorka, si realmente estamos de acuerdo con lo que ha planteado este partido, pero no podemos votar a favor. Y eso es un poco triste, porque yo entiendo que el sistema democrático a veces es un poco así, ¿no? Pero creo que los partidos políticos tendrían que comportarse de una manera más seria y ellos sí ser más patriotas en el sentido de buscar el bien común y el interés general. En fin, yo me quedo con eso, ¿no? En tratar de presionar de alguna manera a los partidos políticos que al final nos representan a todos para que se comporten como corresponde y que piensen en el interés de todos y en los problemas de la gente más allá de sus propios intereses particulares. Muy bien, Gorka. Este speech te lo he escuchado varias veces hablando de varias cosas y siempre es en lo mismo.
Yo creo que la virtud un poco de este podcast precisamente era que tú pusieras esa parte política para, a veces no se entiende, ¿y por qué no hacen esto? ¿No? Y entonces esa aportación tuya complementa muy bien la parte más empresarial, empresarial de Miguel, pero que bueno, también Miguel está, cuando habla de su punto de vista, bueno, también está teniendo en cuenta la política, es decir, ¿no? En un periodo electoral no hagas esto, Sí, ¿no? sí, Es decir, sí. que no son departamentos estancos, ¿no? No, no, para nada. No, no es que nosotros a lo nuestro, sí, a lo nuestro, pero miramos alrededor. Bueno, Correcto. voy a hacer un resumen súper rápido de 2 minutos de lo que habéis dicho y si os parece, si queréis decir algo así muy rápido, cerramos. Bueno, iba a decir Mac, Miguel Canalejo Larrainza, Mac. Miguel dice como titular, ¿no? Es una edición coherente con la estrategia de la empresa y el gobierno ha sobreactuado. Ha sobreactuado. Y Gorka dice, es una decisión legal, legítima, no se debe insultar, no se debe señalar y hay que respetar las decisiones de los accionistas de una empresa privada. Yo he acompañado también con comentarios parecidos y he lanzado el tema del patriotismo económico que luego ha recogido Gorka. Luego Miguel vuelve a decir, bueno, algo muy básico sobre lo que es la empresa, pero se explica bien, ¿no? Una empresa tiene como misión crecer, ¿no? Con rentabilidad, porque si no, no puedes vivir, y sostenible, ¿no? Sostenible en el largo plazo. Y Ferrovial es una historia de éxito. O sea, es una historia, o sea, Ferrovial ha llegado aquí por el éxito, no por el fracaso, ¿no? Toma una decisión estratégica, es pasar de la construcción de un negocio muy cíclico con unos márgenes determinados a pasar a negocios más estables, ¿no? Que son las concesiones y la gestión de aeropuertos. Y España afortunadamente se le queda pequeño el mercado y se internacionaliza en esas dos líneas de negocio. El 90% del negocio lo tiene fuera de España y lo lógico es que la financiación y el lugar más adecuado para financiar grandes proyectos y una empresa como esta, con esta capacidad de crecimiento, es Nueva York. Y ahí está la decisión que han tomado. Y Miguel dice con 2 errores. Uno, el timing fatal, ¿no? En periodo electoral. Y otro, la publicación no ha sido lo adecuado. La publicación hablando de primero seguridad jurídica, en fin, una serie de cosas que no están. Gorka dice, bueno, han hecho muy bien su trabajo, han cumplido la ley, lo puso en un artículo que leímos. Es una decisión natural, propia de la empresa, natural con lo que le está sucediendo a la empresa, que es bueno, ¿no? Es bueno, paga sus impuestos, cumple con la legislación y luego los empresarios no tienen por qué ser almas angelicales, ¿no? Son personas con que cumplan con sus deberes ciudadanos y legales, pues mira, pues ya está bien, ¿no? Ahí Miguel vuelve a hablar, la situación del gobierno o la posición del gobierno no ha sido la mejor, ¿no? Diciendo que Rafael del Pino lo que quiere es no pagar impuestos, no pagar el nuevo impuesto de fortunas, ¿no? Le llaman desleal, ¿no? Directamente a él, ¿no? Nombre y apellidos, falta de compromiso con España, has hecho dinero en España y ahora te lo llevas, en fin, estas cosas involucran a la agencia tributaria, ¿no? Y ponen una carta, ¿no? Diciendo, oiga, que voy a por, en fin, que ya veremos si se justifica y si no voy a por ustedes, ¿eh? Y consiguen, yo creo que con eso consiguen precisamente lo contrario de lo que pretendían, porque el 90 y pico% del capital apoya la decisión empresarial. Entonces, Gorka finalmente le pregunto, bueno, ¿y qué pasa si hubieran tratado de resolver el asunto? Es decir, vamos a hacer todo lo posible para que también puedas cotizar en Madrid, pero también en el New York Times. Y entonces quizás eso pues hubiera sido una solución. Y me dice, sí, claro, pues eso hubiera estado bien, que era una manera de mostrar comprensión, por un lado, con lo que quiere hacer Ferrovial y también defender como gobierno los intereses de España, de que a todos nos gusta pues que las sedes sociales de las empresas estén en Madrid, ¿verdad? Pero claro, eso es lo que él dice, ¿no? Pero es que la política va por otro lado, ¿no? Por eso él está hablando de esto.
Y sobre las lecciones, pues Miguel dice, bueno, lecciones que debemos aprender. Uno, que se pueda cotizar en Madrid y fuera, porque ya la siguiente que quiera hacer esto, como se tenga que ir, ya la tenemos montada. Por tanto, aprendamos esto y resolvamos esto. Resolvamos esto y desde luego no señalar a los empresarios con nombre y apellido, porque eso perjudica y da una imagen horrible, ¿no? de país. Y por último, Gorka se lamenta, ¿no?, de algo que le he escuchado muchas veces, es llevamos aprendiendo lecciones, ¿no? Aprendemos lecciones, pero lo que no vemos son las soluciones a esas lecciones que hemos aprendido, los remedios, ¿no?, por las políticas cortoplacistas de los gobiernos de turno. Muy bien, amigos, a no ser que queráis añadir algo telegráfico súper breve para no irnos más de tiempo, pues yo cerraría aquí, si os parece. Venga, ¿Parece muy bien, bien. Miguel? Muy bien, oye, pues Fenomenal. muchas gracias a los dos. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante, ¿no? Donde se han tocado los puntos fundamentales, donde básicamente hemos estado de acuerdo los tres. Y nada más, agradeceroslo y, oye, os cito para otro porque creo que tema funciona muy bien. Muchas gracias, amigos. Muchas Muchas gracias a gracias vosotros. a Gracias. los dos. Adiós. Hasta luego. Pues.